Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Laura Ferro y aquí os traigo la segunda parte de este tercer vídeo que titulé El plan satánico de Dios. Es muy importante que si te llega este vídeo por primera vez y no has visto nada de mis vídeos anteriores, lo ideal sería que fueras al primero, pero antes que eso que vieras la primera parte del tercer vídeo, porque esto que estás viendo es la continuación, ¿vale? Y así no hace falta repetir todo, asumiendo que ya un poquito comprendéis el contexto dentro del que se enmarca lo que voy a hablar hoy. Entonces, el tercer vídeo, como decía, se llama El plan satánico de Dios. Ya vimos en el vídeo segundo quién es este Dios, este demiurgo, cómo se comporta para crear esta realidad material en la que estamos aquí. Y en el vídeo, la primera parte de este vídeo tercero, vimos un poquito cuál era el plan cósmico de este Dios creador, de este uno, demiurgo, Jehová, Yahvé, Satanás, llámalo como quieras, es el mismo. Vimos cuál era su plan cósmico, vimos por qué y el para qué y las consecuencias y el cómo del atrapamiento, del encadenamiento de los espíritus al plano material. Y hoy, en esta segunda parte, voy a continuar con el plan de este Dios demiurgo para que entendamos un poco mejor dónde estamos, porque si bien lo que conté antes en el vídeo, la primera parte del vídeo, era quizá algo más metafísico, ¿no? Todo el tema del encadenamiento, que a la mente le cuesta más entender, hoy me detengo en ver cómo ese plan de este Dios es lo que estamos viviendo hoy en día. De ahí la importancia de esta información, de esta sabiduría hiperbórea, de estos vídeos que estoy haciendo, no porque los haga yo ni porque yo me quiera poner medallas, sino porque es una información disponible para la humanidad y que nuestra liberación verdadera depende de ella, así lo siento yo en este momento, ¿no? Porque hoy vamos a ver cómo ese plan, que ya hemos visto todos los niveles jerárquicos, cósmico, planetario, todo eso, ahora vamos a ver cómo está ocurriendo en la Tierra y sobre todo en la actualidad, ¿no? Y vamos a detenernos en la última etapa de este plan que se llama, digamos, el holocausto de fuego, es el plan final. Y para terminar el vídeo me voy a detener en, bueno, cómo salir de este plan, cómo poder realmente no llegar a ser parte del plan de este demiurgo, ¿no? Muy bien, pues dentro de la primera parte en la que hablaré del holocausto de fuego, voy a hablar de cuál era primero el plan original del demiurgo, ¿no? Cuál era su plan y qué es lo que se torció, y luego me voy a detener en compartiros cuáles son los instrumentos actuales que este demiurgo utiliza para la implementación final de su plan a través de la religión, de la política y de la cultura. Muy bien, bueno, pues vamos allá. Lo primero es decir que cuando escuchéis la palabra holocausto y no, mi última intención es meter miedo a nadie. Todo eso lo podemos vivir a muchos niveles, desde simbólico a literal, como cada uno sienta, pero el llamamiento que trato de hacer a través de estos vídeos no es para inducir al miedo, ya sabemos que de eso estamos hartos y sabemos que el miedo es precisamente el arma de esta élite para tenernos controlados. Al revés, yo ofrezco una información que siento en mí, como dije en el vídeo anterior, en mi propia gnosis, mi propia verdad que estoy experimentando, que nadie me ha contado, que se ha activado en mí a través de los libros de Luis Felipe Moyano, de la sabiduría hiperbórea, del misterio de Belicena Vilca, de los fundamentos, y es una verdad que siento profundamente real y auténtica y por eso la comparto. A quien le resuene, fantástico; a quien no, fantástico también. Para entender esto que está pasando, esta farsa, ¿no?, del problema sanitario que nos está conduciendo al final pues al plan originario y último, que era la implementación de la dictadura totalitaria global, ¿no? Esto entra dentro de un plan que viene siendo maquinado desde hace milenios, y es lo que os traigo hoy aquí, para que entendamos realmente cuál es el plan final de este Dios que ha creado todo este cosmos y, en concreto en la Tierra, qué es lo que pretende, ¿no?
Entonces, bueno, para detenernos en el plan del demiurgo, el plan original, vamos a entender primero qué pretendía, ¿no? Lo voy a tratar de hacer lo más claro posible dentro de que son conceptos y realidades que a la parte racional nuestra, ¿no? A nuestra esfera de conciencia del alma le cuesta mucho porque no está preparada para hablar ni para recibir la realidad increada del espíritu, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de poner al servicio vuestro mis 20 años de profesora de español y de docencia para tratar de hacerlo lo más ameno y fácil posible de comprender, ¿no? Bueno, como ya vimos en el vídeo anterior, los siddhas traidores al espíritu, digamos que sacan de la nada el signo increado del origen, ¿no? Que es el que implantan, digamos, a través del acto sexual, del maituna, es el que implantan en la sangre astral del animal hombre, para convertirlo en un ser semidivino, no porque nos quieran hacer un favor, como ya comenté, sino porque el encadenamiento del espíritu en la materia, a través del acto sexual, se favorece ese encaje, ¿vale? Entonces, digamos, ellos crean de esa nada. Lo primero que crean, como ya vimos en el vídeo anterior, es la piedra caliente, ¿no? Es, digamos, una manera simbólica de hablar del alma, es el asiento sobre el que se coloca cada alma de cada ser humano. Y como ya vimos que no evolucionaba al ritmo que el demiurgo quería, se llevó a cabo el encadenamiento de los espíritus y a nivel simbólico, en este lenguaje que utiliza la sabiduría hiperbórea, se tomó también de la nada, del mundo increado, la semilla de piedra, es decir, el espíritu, y se insertó en la piedra caliente, ¿no? Eso es simbólicamente el encadenamiento, el espíritu encadenado al alma, ¿no? La semilla de piedra enganchada a la piedra caliente. ¿Para qué? Para que esa semilla de piedra, ese espíritu increado, facilitara la evolución del alma, que será el plan del demiurgo, que cada alma llegue a su arquetipo final de perfección simbolizado por Metatrón, ¿sí? Entonces, bueno, como ese era el plan y no ocurría de forma natural porque la evolución era muy lenta, a través de ese encadenamiento todo se acelera y parece que el plan del demiurgo marcha maravillosamente. ¿Por qué? Porque el animal hombre se convierte en un ser semidivino que tiene la capacidad de poner sentido a la realidad material creada por este Dios, que tiene la capacidad de crear cultura y con ello de acelerar todo el mundo de la creación hacia la evolución final, que es el plan de este Dios, ¿sí? ¿Qué pasa? Que aquí algo le falla. Claro, él estaba jugando con fuego, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque le falló el plan. Él, hemos dicho, toma el espíritu, esta semilla de piedra, la implanta en la piedra caliente, pero él no contaba con que esta semilla de piedra, por así llamar el espíritu enganchado en el alma, tenía la capacidad de enfriar la piedra. Simbólicamente significa la capacidad de despertar. La piedra caliente es el alma de la parte creada por este demiurgo, ¿sí? Y la semilla de piedra del espíritu, al estar enganchada ahí, le da la capacidad, de pronto el hombre tiene la capacidad de despertar a la verdad de lo que es, y esta piedra, esta semilla de piedra, ¿vale? Que es el espíritu, tiene la capacidad de convertir al hombre de barro, que era el hombre creado por el demiurgo, compuesto por alma y cuerpo. El hombre de barro se puede convertir en hombre de piedra. Y aunque nos suena muy, muy horroroso, ¿no? En el mundo de la espiritualidad, lo frío, la piedra, la dureza, aquí todos fluimos y no pasa nada y llegamos tarde, pero es que no importa porque yo fluyo y yo no me atengo al tiempo, ¿no? O sea, es como nos creamos una película de yo soy relajado y yo fluyo con todo y todo lo que es rigidez o disciplina es malo, ¿no? Lo digo un poco para jugar con esto de la piedra, porque aquí el concepto de la piedra es muy importante. ¿Por qué? Porque los atlantes blancos
que son los herederos del espíritu verdadero, que son los que llegaron a la península ibérica y pactaron, ya hablaremos, con los tartesos, y realmente nosotros somos los herederos de los atlantes blancos. Ellos eran expertos en la sabiduría lítica, en el trabajo con la piedra, y no solamente para construir megalitos, sino porque la piedra contiene la potencia del espíritu dormida. Y esa es la parte del plan que al demiurgo se le escapa. ¿Por qué? Porque el espíritu aquí atrapado de pronto tiene la capacidad de despertar y convierte la piedra caliente, que es el alma, en la piedra fría. Y la piedra fría, al descubrir quién es, el espíritu atrapado, tiene la capacidad de oponerse al plan del demiurgo, a ir en contra de su voluntad y a encontrar la potencia volitiva que le dé fuerza y orientación para regresar al origen. Entonces, claro, de pronto el demiurgo dice, jolín, el espíritu que yo atrapé para acelerar la creación en mi beneficio, resulta que tiene la capacidad de despertar y eso me arruina el plan. ¿Qué es lo que hace? Crea el karma. El karma es el gran mecanismo de sufrimiento y dolor para que estemos enganchados en la rueda del samsara eternamente, sufriendo, evolucionando para retroalimentar su plan de evolución y que jamás recordemos la verdad de nuestro origen. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese despertar, cuando Demiurgo ve que hay pueblos enteros, puros, como fueron los celtas en su origen antes de ser totalmente destrozados por los druidas golem, que ya hablaremos de esto, o como fueron los vikingos, ¿no? Como fueron los romanos, todos estos pueblos completos, o los alemanes, todos estos pueblos completos que realmente tenían de forma general el recuerdo de la sangre despierto y el origen activado y estaban reorientándose hacia la verdad, pues siempre ha habido exterminio de todos estos pueblos, ¿no? Precisamente porque, bueno, no convenía, ¿no?, que despertaran a la realidad, ¿no?, de este atrapamiento. Entonces, el demiurgo, al pactar con Moisés y entregarle las tablas de la ley que ya vimos y convertir a su pueblo en el pueblo elegido, está eligiendo un pueblo en la tierra que va a ser el ejecutor de su plan. ¿Y cuál es su plan? El holocausto final. Suena muy fuerte, ¿no? Bueno, ya sabemos, bueno, lo estamos viendo, qué están haciendo con el pinchacito, que es lo que está escrito ya en el tratado, ¿no?, de los sabios de Sion. Eso ya se sabe desde hace mucho tiempo, que quieren acabar pues, con el 90% de la población mundial, ¿no? Bueno, digamos, la forma en la que lo están haciendo a lo mejor no coincide con esto que cuentan de los hiperbóreos del holocausto de fuego, pero sí es importante que entendamos qué es lo que quieren con eso, porque nos cuentan, bueno, quieren acabar con la población mundial para poder controlar mejor al 10%, porque somos muchísimos miles de millones y con tantos no pueden, y realmente si va a haber una hecatombe planetaria, quieren que haya una élite, que sea todo el rollo que queramos contarnos, pero el descubrimiento y la certeza total de lo que yo ahora siento y lo que me ha llegado con la sabiduría hiperbórea es comprender que todo el plan, toda la maquinaria mundial que ahora voy a ir desgranando con la cultura, la religión, la política, todo está destinado a una única cosa, solo una. Todo lo demás es distracción. Y esa cosa es que no despertemos como espíritus, que jamás recordemos la traición original y que estemos lo suficientemente desorientados, cansados y perdidos para no tener la fuerza suficiente para volver al origen. Por eso hago estos vídeos, es lo único que me mueve de aquí a que me muera. Transmitir esto para ese despertar, porque todo lo demás es distracción. Y ya contaré en el vídeo quinto, que será el central, cómo todo el mundo de la espiritualidad de la nueva era está dirigido a distraernos, a usar la potencia volitiva de nuestro espíritu que está queriendo despertar, mirando para todos los lados sin saber qué le pasa porque no sabe ni que está atrapado. Usan ese poder volitivo, esa fuerza para encauzarnos en terapias, en regresiones, en 1000 películas para el alma y que no descubramos nunca la verdad de nuestro espíritu.
¿Para qué entonces este holocausto de fuego del que habla Nimrod de Rosario, ¿no? En el libro de Belicena Vilca? El holocausto de fuego, sea simbólico o no, y vamos a dejar el miedo de lado, vamos a verlo con neutralidad y frialdad, ¿vale? Desde los espíritus presentes. El holocausto de fuego es ese plan para acabar con prácticamente toda la humanidad. ¿Por qué? Porque, como he dicho, la semilla de piedra, que es el espíritu, ha enfriado la piedra caliente, que era el alma, y ha fastidiado el plan del demiurgo. A través del holocausto de fuego se va a convertir a la humanidad en ceniza, ¿vale? Esto suena muy macabro, pero esa ceniza va a ser mezclada con el agua salada, el agua del llanto del demiurgo, y esa mezcla va a crear la lejía. Y esa lejía, de la que hablan en Belicena, esa lejía es la única que puede borrar el símbolo del origen de la piedra caliente. ¿Sí? ¿Me seguís? Es un poco complejo los términos, pero en resumen es: el espíritu ha quedado encadenado en contra de su voluntad para acelerar la evolución del alma, pero la contraparte del plan es que el espíritu tiene la capacidad de despertar. ¿Cuál es el plan? Acabar con la humanidad a través de un holocausto de fuego, para que esa ceniza mezclada con el agua, simbólicamente, pero no es tan simbólico, es mucho más literal de lo que creemos, esa ceniza realmente tiene la capacidad de purificar, y además es que tiene toda la lógica. Todo esto que parece una entelequia, una película de ciencia ficción de mal gusto, lo vemos en la religión. Cualquier hombre que ha sido ungido con ceniza lo ha hecho para expiar sus pecados, para pedir clemencia y misericordia. Es decir, la ceniza es el símbolo del sufrimiento, es el símbolo de la expiación de los pecados. ¿Y cuál es el mayor pecado que el hombre creado por Dios puede tener? Recordar su parte increada, su parte divina, su parte eterna, que es el espíritu. Para este Dios, que es un narcisista psicópata, la peor ofensa que le podemos hacer a él y a su creación es recordar que nosotros no hemos sido creados por él. ¿Entendéis ahora la psicopatía de este Dios? Se comprende muy bien, mucho mejor mi segundo vídeo ahora, ¿verdad? Él no puede tolerar que nosotros, que la semilla de piedra realmente no está en el final del plan. La semilla de piedra no está destinada a la evolución, eso es parte del alma. La semilla de piedra, es decir, el espíritu, lo que hace con el hombre cuando se engancha aquí es llevarlo al origen, llevarlo al recuerdo del origen, al principio. Y esa es la peor ofensa que puede haber para este Dios, que lo que quiere es que seamos sumisos, obedientes, que le alabemos y que estemos todo el día aplaudiendo su creación. Y sobre todo que no nos atrevamos a reconocernos como yo espíritu, independientes de él. Entonces el holocausto es el castigo final. O sea, el karma ha sido un castigo sostenido durante millones de años, miles de años. Pero ahora el plan final, que es que estamos al final del Kali Yuga, al final realmente del plan satánico de Dios con todo el universo creado. Entonces el plan final es acabar con la mayoría de la humanidad para, a nivel simbólico y real, borrar a través del fuego alquímico, ¿no? De borrar esa marca del origen que hay en nuestra sangre. ¿Por qué? Porque la manera que tiene el demiurgo de controlarnos es a través de la piedra caliente, del alma. Por eso el tema de la espiritualidad de la New Age, ¡ay, el corazón! ¡Ay, la compasión, el perdón! Pongo la otra mejilla, nunca me enfado y te amo y todos somos uno. Y toda esa dulzura y empalagoseo de la espiritualidad resulta que es parte de este plan. Porque la manera en la que estamos atrapados en las fauces de este demiurgo es a través del calor de la piedra caliente. El espíritu, como dije antes, es frío. La semilla de piedra es la que tiene la capacidad de convertir al hombre de barro, que es alma y cuerpo, en hombre de piedra, que es el que tiene el corazón duro. Y ahora es como, ¿de qué estás hablando? Pero entonces, si aquí estamos todos vamos a abrir el corazón, ¡claro! Ese es mi enfado y esa es la gran traición del mundo de la espiritualidad.
No se trata de no ayudar a los demás. El espíritu es puro honor, pura lealtad. Jamás haría daño a nadie, ayudaría a quien fuera, pero no desde el pantocheo espiritual del corazón, de abrir el corazón y la compasión y emitir amor. Ya hablaremos del concepto del amor también en el 5º vídeo. Es que el amor es el motor que mueve la creación satánica. Es muy duro, yo lo sé, es muy fuerte y diréis, esta se ha vuelto loca, pero si el amor es lo mejor, somos amor y es lo que mueve el universo. Claro, así es. Pero hay que entender qué es el universo, quién lo ha creado, cuál es la finalidad, con qué intención y qué papel sobre todo jugamos nosotros en su plan. Por eso la liberación pasa por conocer la verdad, aunque sea muy dura, aunque tengamos que reconocer que el plan final es acabar con el 99% de la humanidad a través de este holocausto de fuego, a través de convertirnos en ceniza y que con el agua seamos la lejía que lave el pecado, de recordar la única verdad, que es que no somos de este universo material y eso no lo puede tolerar este Dios narcisista. Bueno, y para saber un poquito en qué consiste el holocausto de fuego, tampoco es cuestión de meterse, en el libro está explicado ampliamente, tampoco es nada gore, quiero decir, pero bueno, está bien saber cuál es el plan y sin entrar en ningún miedo. El espíritu no tiene ningún miedo. El espíritu que despierta no está sujeto a este plan. De ahí la importancia de despertar a nuestra verdadera naturaleza increada. Porque realmente la muerte del cuerpo físico no importa tanto. O sea, con el holocausto de fuego no se persigue la muerte del cuerpo físico, porque dado que estamos en la rueda de la reencarnación, da igual que ahora muramos de cuerpo, vamos a reencarnar pronto otra vez. No, no, no. El holocausto de fuego, del que habla el libro de Belicena y que es el plan final del demiurgo dentro de este plan creado, es el acabar de forma definitiva con la conciencia del ser humano. Es decir, acabar con la conciencia pura del espíritu. ¿Y a quién creéis que este Dios Jehová, Yahvé, Satanás, ha encargado la ejecución de este plan de borrar el signo del origen de la piedra caliente? Pues a su querido pueblo elegido, del que vamos a hablar ahora. Es el pueblo elegido el que tiene la misión de hacer este holocausto. ¿Y cuándo ocurrirá? Bueno, hablan de que cuando el pueblo elegido realmente esté ya tomando el mando del gobierno mundial, pues será el momento en el que el holocausto ocurra, ¿no? Y claro, en contra de lo que uno pueda creer, es decir, bueno, pues si yo evoluciono en el mundo de la espiritualidad, si yo soy un alma evolucionada, incluso los santos que hay por ahí sueltos, ¿no? Tantos, los santos, que ya también hablaré de ellos en el vídeo sobre la espiritualidad, el vídeo 5, pero cuanto más evolucionada esté el alma, más santo es la persona, más gurú, más maestro, pero del alma. Y cuanto más cerca esté el alma de la perfección final, ¿sí?, que es el final del plan del demiurgo, antes perecerá en el holocausto de fuego. O sea que los que se creen muy evolucionados y muy santos al final van a caer igual presa de este juego, ¿no?, realmente devastador, que es el que este Dios demiurgo nos tiene preparados para evitar realmente que haya un despertar en masa de los espíritus y que al dejar de validar su mundo de la creación, esto desaparezca, porque este universo existe porque nosotros le damos realidad. Esa es la gran locura y dificilísimo de comprender para la mente, ¿no? Porque uno cree que lo que ve, lo que toca es real, ¿no? Y ya hemos hablado de que esto es una entelequia, ¿no?, metapsicológica de este Dios creador, ¿no? Bueno, vamos ahora a hablar de algo que nos toca más de cerca porque nos va a resultar más fácil, porque ya está más dentro de las estructuras culturales de nuestra psique animal, el entender cómo este plan va a tomar forma o lleva tomando forma en realidad muchos siglos, ¿no?, a través de la religión, de la política y de la cultura. Entonces, en el tema de la religión me voy a detener a hablar de cómo este plan se ejecuta en la tierra a través de Shambhala, a través del timo de Jesús
y a través de la creación de los templos por parte de los golem. En la parte de la religión me voy a detener a hablar de la sinarquía universal y de la creación del pueblo elegido, y también la cultura como arma estratégica que ya veremos utilizada por esta sinarquía para poder realmente llevar a cabo su plan unido al evolucionismo, a toda la trampa de la evolución y de la promesa del futuro. Así que bueno, voy a hacer así un recordatorio general de dónde estamos, porque sé que hay mucha graduación en lo que estamos hablando. Estamos en la serie de vídeos, ¿sí? De 9 vídeos llamada Despiertos, Despertad. Estamos en el vídeo 3 llamado El Plan Satánico de Dios. Estamos en la segunda parte de este vídeo 3 en la que estoy hablando del holocausto de fuego. Y hemos visto en qué consiste, por qué, y vamos a ver ahora cuáles son las herramientas de las que se sirve este Dios creador para llevar a cabo este plan, ¿no? Y hemos visto que va a ser a través de la religión, de la política, de la cultura. Bien, pues dentro de la parte de la religión vamos a ver la función de Shambhala, la función del arquetipo de Jesús y la función de los templos. Primero me voy a detener a hablar de Shambhala. Bueno, muchos relacionamos Shambhala con algo positivo, con una ciudad etérica en los Himalayas, donde están los maestros ascendidos. Yo misma me he formado en Shambhala New Paradigm. Durante mucho tiempo estuve conectando con Shambhala diario, con la Hermandad de la Rosa, con el fin. Cuando yo me puse a leer esto, a pesar de que contradecía todo lo que yo conocía, había en mí, que era el espíritu realmente, una certeza de verdad profundísima en eso que estaba leyendo, ¿no? En ese recuerdo que se activaba en mí, certificando cada palabra, sabiendo esto es verdad, aunque no me lo quiera creer, aunque no me lo pueda creer, esto es verdad. Por eso la verdad experimentada no puede estar nunca en una discusión de tu verdad, mi verdad, porque yo, porque tú, no. Esto no es posible, la discusión es la verdad sentida, experimentada, ¿sí? Bueno, lo que nos cuenta la sabiduría hiperbórea de Shambhala es que cuando los siddhas traidores realizan el encadenamiento del espíritu, ellos fundan la fraternidad blanca, ¿vale? Que también hemos creído que están aquí para apoyar a la tierra. Esa es la jerarquía oculta que está en la tierra, en un plano etérico, y tienen que colocarse en algún lado, entonces crean la ciudad etérica de Shambhala. Podemos decir que las funciones de Shambhala, como esa ciudad etérica desde donde los siddhas traidores controlan la creación, tiene dos funciones. Una, la de controlar la forma en este universo, es decir, porque es un universo material creado, por tanto hace falta pues unos jefes que estén controlando que todas las formas están de acuerdo y están evolucionando de acuerdo al plan original del demiurgo, ¿vale? Entonces se sirven de las formas estáticas de los arquetipos para asegurarse este control de las formas y luego de algo más dinámico que es el aliento solar. Es decir, la otra función es captar toda la energía que provenga del sol. ¿Por qué? Porque el logo solar es el que permite la evolución de las formas aquí en el mundo material, es el que asegura la evolución de los 7 reinos de la naturaleza. Entonces, la pregunta es ¿dónde está Shambhala para hacer todo esto? Pues tiene mucho sentido, aunque las tradiciones de la India y demás, creadas por la sinarquía internacional y por la propia fraternidad blanca, están destinadas a despistarnos y hacernos creer que Shambhala es una ciudad etérica entre el desierto del Gobi y el Himalaya, pero la realidad es que Shambhala, el reino de Shambhala, está entre la tierra y el sol, ¿vale? No está visible evidentemente al ojo humano porque esa no es la frecuencia, pero ¿cuál es la función colocada ahí? Interceptar todo el plasma solar. No hay un solo fotón de luz que llegue a la Tierra que no pase por Shambhala. Porque a través de esos fotones es a través de los que esta jerarquía oculta modula nuestra genética, modula las formas, controla que el mundo de la creación no se despiste del plan, ¿no? de la ruta marcada por el demiurgo.
Por tanto, el reino es uno, situado entre el sol y la tierra, pero lo que sí que es verdad y lo que esas tradiciones sí dicen de verdad, ya sabemos que en la manipulación de la información, en la confusión estratégica que generan a propósito, siempre hay un poquito de verdad y un poquito de mentira, ¿no? Shambhala tiene muchas puertas, pero no significa que detrás de cada puerta esté el reino. Son puertas, muchas, en muchos lugares de la tierra, puertas etéricas, pero conducen todos al mismo templo, pero las puertas están distribuidas en distintos lugares. Y es alucinante cuando te pones a leer el misterio de Belicena Vilca y te das cuenta de que los grandes pueblos hiperbóreos de la historia, que ya hablaré de ellos en el próximo vídeo, en el de la historia oculta, pues los romanos, los vikingos, tenían el objetivo de cerrar las puertas de Shambhala, de cerrar las puertas a los demonios para evitar que pudieran hacer más daño todavía en el plano de la creación. ¿Y qué es lo que cierra las puertas de Shambhala? El signo del origen. Es decir, a ver si comprendemos esto que es un poquito fuerte y complicado y a la vez fácil. El espíritu que tiene, o sea, todos los virias dormidos tienen el símbolo del origen dentro, aunque no lo saben. Cuando despierta y el símbolo del origen se activa y se activa la memoria de sangre y el viria se reorienta hacia el origen y ya comprende el mundo de la creación satánica y ya activa la hostilidad esencial, en ese momento el viria despierto que tiene activado en sí, si su pureza de sangre es suficientemente potente como para que el signo del origen esté muy presente, si es así, una persona, un hombre, un ser humano semidivino, un viria despierto que tenga el signo del origen activado, tiene la capacidad de con su sola presencia en el lugar concreto donde haya una puerta de acceso a Shambhala, una puerta etérica, su propio signo del origen cierra la puerta. ¿Por qué? Porque el signo del origen es algo tan potente que ni siquiera los demonios de la fraternidad blanca, ni siquiera los siddhas traidores que habitan en Shambhala, tienen la capacidad de sostener la potencia de la verdad que tiene el símbolo del origen. Porque el signo del origen que esté portando un viria despierto, les recuerda a ellos la traición que han realizado al espíritu y no les permite negar la traición que han realizado. Y ese propio signo, de alguna manera, legitima al viria, tiene muchísimo más poder que el que tienen estos demonios para cerrar automáticamente el acceso a Shambhala. Y no nos creamos que esto de la fraternidad blanca y Shambhala suena a ciencia ficción totalmente, pero es que es muy fuerte porque Shambhala, la fraternidad blanca, es el sustento, digamos, el sostén metafísico de la sinarquía universal de la que hablaré ahora, que no es más que toda la estructura política, económica del gobierno mundial que se quiere implementar. La fraternidad blanca desde Shambhala, desde ese plano entre el sol y la tierra, está constantemente nutriendo y sosteniendo de muchas maneras, como decía, a la sinarquía, y la sinarquía a su vez a un montón de sociedades religiosas, místicas, espirituales, como los rosacruces, como los masones, como los teosóficos. Así que por eso es tan importante conocer realmente el trasfondo de lo que estamos hablando, ¿no? Porque esta fraternidad blanca está detrás de todo el plan, de toda la ejecución del plan a un nivel muy tangible para nosotros, en los cursos que hacemos, en los rezos que emitimos, ¿no? En la jerarquía espiritual a la que recurrimos cuando queremos ayuda, ¿no? Que sepamos lo que estamos haciendo. Bueno, pues ya hemos visto un poquito cuál es el sostén metafísico que tiene el plan del demiurgo, ¿no? La creación de Shambhala, de la fraternidad blanca. Vamos a ver ahora el segundo apoyo más potente que tiene el plan del demiurgo para la consecución del holocausto final y de la implantación de la sinarquía universal del gobierno mundial, y es la estafa de Jesús. Aquí os van a saltar todas las chispas, alarmas, resistencias, como me pasó a mí. Yo también tenía una imagen de Jesús, quizás se había quitado ya casi todas las cosas,
Para mí, como para muchos de vosotros, seguramente Jesús es como la parte más pura que nos queda, ¿no? en toda la parafernalia espiritual, ¿no? Es como el hombre que se sacrifica por nuestros pecados, el que realmente era un judío, pero que quería velar por el bien de la humanidad, y es como el prototipo de la compasión y del amor incondicional. Bueno, vengo a desmontaros esto, no para hacer daño ni para ofender a nadie, sino como parte de la verdad que está sosteniendo mi espíritu y desde la que estoy compartiendo lo que siento que tengo que compartir, ¿no? A mí también se me cayó el mito, ¿eh? Y yo también he pasado por mi duelo. Es inevitable. Bueno, comprender que Jesús era de origen judío y que su genealogía llegaba casi hasta Abraham, ¿no? O sea, que realmente era de una familia judía. Y que, digamos, era, bueno, un hombre creado de forma especial, no a través de la cópula normal, igual que Nabután. ¿Recordad lo que hablamos en el segundo vídeo? Cuando yo decía que Dios es un imitador envidioso y hablaba de que una de las copias que hace este Dios de Miurgo es copiar el mito de Nabután, del Cristo originario de la Atlántida, y sustituirlo por la figura del Cristo Jesús. Entonces, bueno, este hombre Jesús de Nazaret también tenía un cuerpo con unas condiciones físicas especiales para poder aguantar la potencia del alma, ¿no? Que le habían de alguna manera encajado para el plan, ¿no? Porque, bueno, un plan que evidentemente él fue dirigido y fue sostenido en todo el camino, por ejemplo, por la secta de los esenios. Y yo misma, hasta hace no mucho, para mí los esenios eran como wow, ¿no? Como un ejemplo de convivencia, ¿no? Y una posibilidad, un ejemplo en el que podíamos apoyarnos para crear quizá las nuevas comunidades de quinta dimensión. Cuando comprendes que los esenios no son más que el brazo ejecutor de la jerarquía oculta de la tierra, de la fraternidad blanca, a su vez sustentada por los siddhas traidores, ¿vale? ¿Por qué? Porque los esenios eran los encargados de educar a Jesús y de ayudarle a despertar todas sus capacidades esotéricas y de transmitirle todos los misterios de la cábala acústica. Por eso realmente la creación del mito del Mesías y de Jesús fue, digamos, el punto central del plan de Shambhala. Es decir, los demonios de Shambhala, los siddhas traidores, toda su energía estaba puesta realmente en la figura de Jesús, porque el que triunfara este plan, esta implantación de Jesús de la que ahora voy a hablar, dependía de la evolución de la humanidad entera. O sea que en el arquetipo de Jesús, en la creación de este mito, estaba realmente puesto mucho del plan del demiurgo. Y la gran pregunta es, bueno, ¿por qué el demiurgo puso tanto interés en crear el mito de Jesús? ¿Qué pretendía con esto? Bueno, ya hemos visto, ¿no? Sosteniéndonos en la idea de que el demiurgo es un ser imitador, ¿no? Que crea todo esto por imitación de otros mitos hiperbóreos y de los mundos increados. Él pretendía, realmente igual que las estirpes hiperbóreas, procuraron un salto evolutivo. Él, de alguna manera, quería que el arquetipo de Jesús generara una aceleración de su plan de evolución. Entonces, el plan era llevar al animal hombre hacia la judaización, es decir, la judaización de la humanidad. Cómo a través de este arquetipo judaico, para convertir toda la estructura psíquica del hombre, del animal hombre o del virya dormido, adaptarla a un único tipo psicológico que era el tipo judaico. Y la pregunta es, ¿cómo llevó a cabo el plan? Es decir, ¿cómo es posible que si realmente Jesús no existió, o si existió la figura de Jesús de Nazaret, pero no el mito de Jesús Cristo, si se lo han inventado la sinarquía, ya hemos visto con qué función, para judaizar a la humanidad y que podamos, por tanto, aceptar en silencio y humillándonos y sumisamente toda la implantación del gobierno mundial judío? Entonces, ese era el objetivo. ¿Cómo lo logran? O sea, ¿cómo pueden engañar a la humanidad durante milenios? Bien, voy a contar brevemente de qué se sirven, tanto desde Shambhala, los siddhas traidores, a luego la sinarquía,
digamos, toda la jerarquía que sostiene el arquetipo de Jesús, cómo logran mantenerlo, cuál es el secreto del éxito de tamaña estafa, porque eso es lo que es una estafa. Y esto puede ser muy duro, puede desmontaros cosas muy profundas, como me ha pasado a mí. Recordando un poco lo que comenté en el vídeo segundo sobre la historia de la Atlántida, del Cristo verdadero, de Nabután, ¿qué hizo el demiurgo, digamos? Utilizó la confusión estratégica que ya hemos dicho que tienen los espíritus hiperbóreos, que están desorientados mirando para otro lado. Tenían en su sangre el recuerdo del mito de ese Cristo de la Atlántida. Entonces se sirve de ese recuerdo de sangre que está ahí latente para meternos esta imagen, este arquetipo judaico de Jesús, de forma que nuestra desorientación, unido a lo que ahora voy a contar de cómo se sostiene este arquetipo, hace que de pronto, en determinado momento, ya la gente, los espíritus, no recordaban el mito original y se tragaron de pleno pues que Jesús de Nazaret era el Mesías y que era la representación de Cristo y que venía aquí para salvar a la humanidad. Entonces, digamos que la fraternidad blanca se sirvió de ese recuerdo de sangre, ¿vale?, en los espíritus auténticos para confundirlos y darles el cambiazo, ¿no? Como tenéis el Cristo de la Atlántida de Nabután, ¡pum!, te meto a Cristo Jesús, que no tiene nada que ver, porque ya vimos que el de la Atlántida, el Cristo es verdadero, viene para liberar el espíritu, y el Cristo, Jesús, viene para perdonar y salvar al alma del pecado y ayudarle a evolucionar. O sea, estamos en dos paradigmas muy distintos, el de la liberación y la verdad o el de la sumisión a este Dios demiurgo. Y es que el éxito de esta estafa también fue tan potente porque en realidad, recordáis esa frase, ¿no? Y el verbo se hizo carne. Es que la sabiduría hiperbórea lo que nos plantea es algo muy gordo, que esto ya termina de rompernos todos los esquemas, y es que Jesús era la encarnación del demiurgo, así de simple. En el propio árbol de la Cábala nos hablan, ¿no?, de cómo el arquetipo Malkout, que es el reino, que es Israel, que es Jesús, es la representación del propio demiurgo, es decir, está todo enlazado. El demiurgo, Jesús, Israel, son todas emanaciones del único Dios que ha creado esta porquería de universo, ¿no? Entonces, digamos que esa civilización, es decir, la judaización de la humanidad fue extendiéndose poco a poco, y la barbarie, lo que ellos consideraban barbarie, que no era más que el recuerdo genuino del origen, los salvajes, entre comillas, que no tenían cultura y que recordaban su origen de verdad, pues fueron cada vez más acallados, ¿no? Y parte del triunfo, digamos, de esto no solamente se debió a esta confusión del recuerdo del Cristo de la Atlántida, sino también algo muy fuerte, y es lo que nos plantea la sabiduría hiperbórea, de que hay una fuerza magnética operando desde el centro de la Tierra. Es decir, lo que nos están contando es que Jesús no desencarnó. Él está en el centro de la Tierra junto con el Rey del mundo, de alguna manera ejerciendo una atracción energética y arquetípica que nos es transmitida a través de nuestra columna, de nuestra kundalini, ya hablaremos de la kundalini, de subir la kundalini, todo lo que implica. Entonces, el arquetipo judaico, el tipo judaico que representa a Jesús, hacia el que nos quieren dirigir para que podamos tragar con la sinarquía universal y con la implantación del gobierno mundial judío, es a través de este arquetipo que está operando de forma evidentemente secreta y etérica desde el fondo de la Tierra, conectando con nuestro cuerpo físico. Por eso nuestra parte física animal tiende al arquetipo judaico. Por eso yo, por ponerme de ejemplo, que no he sido criada ni educada en un ambiente católico ni religioso, donde si yo hablo de Dios o de Jesús en mi casa piensan que me he vuelto loca porque vengo de un ambiente marxista, o sea, ya veremos qué implica esto también. Lo que quiero decir es que yo no tengo ninguna
por educación no lo tengo, y sin embargo cuando entré en el mundo de la espiritualidad enseguida ¡fum!, conecté con el arquetipo de Jesús y tenía en mi altarcito a la imagen de Jesús y María Magdalena porque parecía que eran como la pareja divina perfecta. Ellos sí que están fuera del horror, ellos sí nos van a dirigir hacia la verdad del amor y del corazón. ¡Guau!, ¿no? Entonces es un arquetipo que tiene un poder enorme y que la función final es convertir, o sea, hasta el año 33, hasta la muerte de Cristo, que se empieza a mover todo este teatro de Jesús, digamos que el animal hombre estaba dirigido por un conjunto de arquetipos, pero a partir del año 33, el arquetipo psicológico que predomina en nosotros, queramos o no, a un nivel intrínseco de nuestra estructura psíquica, es el arquetipo judaico encarnado a través de la figura de Jesús. ¿Sí? O sea que imaginaos el tema. Y luego, parte del triunfo también de esta estafa de la figura de Jesús es el hecho de que Israel, dentro del sistema de chakras oculto que hay en la tierra, Israel, que es el pueblo elegido, ¿no?, que ya vimos en el vídeo anterior, que realmente también es como la encarnación colectiva de la conciencia del demiurgo, Israel corresponde con el chakra cardíaco, con el chakra anahata. Por eso toda la película de la espiritualidad y la New Age, que tiene orígenes siempre judíos y masónicos, que ya vimos en el otro vídeo también, está inducido y conducido al corazón. Toda la espiritualidad está, vamos al corazón, a abrir el corazón. Cada vez que trabajamos con el tema del corazón, estamos conectando con el corazón del planeta a nivel energético, es decir, con el pueblo elegido, es decir, con Israel, es decir, con el pueblo encargado de realizar el holocausto de fuego y acabar con todos los espíritus despiertos de la tierra. ¿Entendéis el papelón? ¿Entendéis la magnitud de la película espiritual en la que estamos? Y Jesús es la clave. O sea, está el demiurgo, que por eso me he detenido en un vídeo entero a hablar de él, para entender quién es ese Dios con el que nos queremos fundir y unirnos en el Samadhi y en el Nirvana, y luego que entendamos quién es el Jesucito de mi vida que todos tenemos en lo alto de la cama, ¿sí? Ahí queda. Que cada uno lo tome, lo procese, lo digiera como quiera, pero este es el planteamiento que a mí por lo menos me encaja a la perfección con todo lo que está ocurriendo en el mundo. Es que esto no es una entelequia que te cuenta una película, es que lo estamos viendo. Si es que el plan de toda la película sanitaria está dirigida por la misma élite judaica, que es la que nos quiere llevar a donde nos quiere llevar, al exterminio total. Entonces, bueno, que veamos cuáles son las herramientas de las que se sirve esta sinarquía universal para llevar a cabo su plan, porque si ya lo conocemos, pues le quitamos poder y ya dejo de rezar a Jesús o de vincularme con María Magdalena también, y quitamos las fotos de la casa y dejamos de alimentar al arquetipo judaico, que en realidad lo tenemos dentro, como ya he explicado, pero que además está potenciado por todas estas causas, por haber confundido el Cristos original de la Atlántida con el Cristos Jesús, por toda la función magnética que genera el arquetipo judaico desde el centro de la tierra, más la presencia del pueblo físico de Israel que nos lleva siempre al corazón. Recordar que el plan del demiurgo es que el hombre esté siempre en el calor del corazón. Por eso toda la espiritualidad, como ya he dicho, está destinada a la compasión, el amor, el perdón. No estoy ridiculizando la belleza genuina que hay en el corazón de cada uno cuando habla de esto, igual que yo con los delfines. Me sentía como la que estaba emitiendo la mayor cantidad de amor incondicional, porque ellos eran los seres más puros de la tierra, ¿no? Cuando entiendes el concepto de amor incondicional, el concepto del corazón, el concepto del calor del corazón, y entiendes con qué está vinculado, con Israel, con la figura de Jesús, con qué intención, ¿vale? ¿Por qué? Porque la piedra fría, porque la semilla de piedra del espíritu, que es lo que de verdad somos, rompe toda la película del corazón y del amor, que es lo que nos mantiene presos en la espiritualidad. Y sí, sé que es muy duro, ¿no?
cambiar un poquito el planteamiento de creer que Jesús es el símbolo más bondadoso y amoroso que existe en la tierra, al que muchos se agarran porque es normal, totalmente legítimo, visto el horror de lo que pasa afuera. Uno necesita creer en algo bueno, bonito, ¿no? Entonces nos han vendido que Él es el símbolo de lo más y ahí nos agarramos. El desmontaje es muy duro, pero tenemos que entender que realmente lo que ocasionó y lo que sigue ocasionando la presencia del arquetipo Jesús fuera y dentro de nosotros es la bastardización de la humanidad, es la judaización, con lo que eso implica, la pérdida del recuerdo del origen y de la verdad de que somos espíritus, ¿no? Y el haber creado realmente a pueblos sumisos que han dejado de tener valor y que realmente viven en el miedo al Creador, o sea, ha venido a liberar al alma del pecado y se nos presenta como el dechado de virtudes porque viene a liberarnos del pecado. ¿Pero qué pecado? El pecado del que nos quieren hacer sentir culpables es realmente el pecado de recordar que no somos de este plano material, que somos espíritus increados. Ese es el pecado. Toda la religión está destinada a hacernos sentir culpables para que no descubramos que no es un pecado, que es nuestro legítimo origen, y que vivimos en una esquizofrenia dual absurda, porque sin darnos cuenta tenemos esa lucha interna, tenemos el arquetipo judaico por un lado y tenemos el recuerdo del origen, las dos cosas dentro en una lucha perpetua. Por eso estamos buscando donde no corresponde, por eso estamos desorientados y por eso estamos tan cansados, ¿no? Porque estamos creyendo que nos agarramos a símbolos, a imágenes, a seres, a entidades que nos ayudan y nos acompañan para mejor, y lo que están haciendo es hundiéndonos, bastardizándonos en el sentido de confundiendo la sangre y alejándonos del recuerdo verdadero del origen, ¿no? Es muy duro abrirse a esto, pero el poder auténtico está en conocer la verdad de lo que nos hacen, de cómo lo hacen y de lo que somos. Y ahí ya el espíritu despierta, se acaba el miedo, se acaba la sumisión y empieza la verdad. Bueno, ¿cómo vais? Vamos a respirar un poquito, ¿vale? Estamos viendo los instrumentos de los que se sirve el demiurgo y toda su jerarquía para implementar el plan final de holocausto de fuego. Hemos visto, estamos en la parte de la religión, hemos visto la función de Shambhala, de la jerarquía oculta de la tierra, hemos visto la figura de Jesús y ahora, para terminar esta parte de cómo la religión es un instrumento para la implementación del plan, vamos a detenernos brevemente en comentar la figura de los templos. Porque uno hoy en día va a una iglesia o a una sinagoga, a una mezquita, me da igual, y bueno, parece que han estado ahí desde siempre, ¿no? Pero es muy interesante ver por qué se fundaron, quiénes lo fundaron, para qué, ¿no? Lo cuentan muy, muy en extenso en el libro, yo no me voy a detener demasiado, pero sí tenemos que entender que de las tribus de Israel que se desperdigaron, de las 10 tribus que nos contaron que se perdieron, realmente una de las castas, la casta levita, que llegó al norte, ahí se mezcló con otro pueblo de las estepas rusas y realmente los sacerdotes levitas no quisieron mezclar su sangre con el pueblo y mantuvieron esa pureza, digamos, de pueblo elegido. Y por toda esa fidelidad realmente estos levitas, que son los que luego fueron los golem, que aparecen tanto en la novela de Belicena Vilca, ¿no? Que son como los ejecutores más perversos, ¿no? Los judíos más perversos, ¿no? Dentro del plan de exterminar a los espíritus hiperbóreos, ¿no? Y te cuentan en el libro, ¿no? Cómo los golem realmente, a cambio, ellos querían, no se conformaban con acceder a la Torá normal, ellos querían la sabiduría primigenia, la Hokman, la sabiduría divina, que estaba en las verdaderas tablas de la ley. ¿Recordáis, no?, que dijimos que las primeras tablas de la ley eran las que tenían el secreto de la serpiente, ¿no? Las 22 letras originarias y sonidos con los que Dios creó este universo. Entonces, a cambio de acceder a esa sabiduría,
estos golem, estos sacerdotes levitas, pactan con la fraternidad blanca, ellos le dan la sabiduría de la Jokma, por tanto les dotan con una capacidad enorme de poder sobre el mundo material a través de la cábala acústica, ¿no? Ellos son realmente expertos en eso, en manipular la creación y en poder alterar el plan arquetípico de creación del demiurgo. A cambio, ellos se ofrecen, o son, digamos, el intercambio es que ellos sean, digamos, los ejecutores más agresivos del pacto cultural, ¿no? El pacto cultural, ya lo voy a explicar en el siguiente vídeo, en la parte de historia. Los atlantes se dividen en los blancos y los morenos son los que eran fieles a los siddhas traidores del espíritu y son los que crean el pacto cultural, que es como, bueno, la cultura, que la vemos como algo positivo y que ahora voy a hablar de que realmente la cultura es un arma estratégica para el control de la humanidad, ¿no? Pues para poder realmente llevar a cabo el pacto cultural, estos sacerdotes levitas al principio, bueno, digamos, les encomendaron las misiones pues, de acabar con todas las estructuras de piedra que eran propias de los atlantes blancos, que ya hemos dicho la piedra, la importancia que contiene la semilla, ¿no? del hombre despierto, ¿no? Del origen. Entonces acaban con todas las construcciones megalíticas, acaban con los pueblos del pacto de sangre, pero a nivel material, estos golem, estos sacerdotes levitas, en una primera etapa les encargan la unificación del culto, es decir, su tarea era puramente teológica, ¿no? Era el hacer cumplir a todos la idea de que hay un único Dios creador, llámalo Brahma, llámalo Allah, me da igual, es el mismo Dios, una única deidad creadora a la que hay que temer y obedecer, ¿vale? Y estos sacerdotes levitas, estos golems, son los encargados de hacer también que se cumpla la parte del sacrificio, porque ya hemos visto también en el vídeo sobre Dios cómo realmente todo su culto está en torno al sacrificio. Nos cuentan que animal, pero sobre todo humano, ¿no? Entonces, bueno, esta era la primera misión de estos golem, que luego esta misión pasa a manos del pueblo elegido y ellos se encargan de una misión más elevada y es la de crear templos. ¿Por qué? Porque en ese proceso, en ese plan de unificación de cultos, recordad que el plan final del pueblo elegido, de Jehová, de toda la jerarquía, ¿no? Hasta nosotros, es la creación de un único gobierno mundial, dirigido por el pueblo elegido de Israel, ¿sí? Entonces, hace falta la unificación de culto. ¿Y qué hacían los templos? Pues, de alguna manera, contener el culto, dirigir todas las energías, hacer creer a la gente que los templos eran importantísimos, ¿no? para el desarrollo del ritual. Y así empiezan estos golem a crear un montón de templos. Todas las órdenes misioneras van inculcando en la población la necesidad de crear un templo para realmente hacer el rito y poder hacer el culto y la honra a este Dios. Y al final acaban creando el colegio de constructores de templos que nos cuentan, sí, los masones, como si fuera todo tan inocente, pero realmente este colegio de constructores estaba compuesto por estos golem, por esos sacerdotes levitas que pasaron de eso, de ser los que obligaban al culto único, a ser realmente los constructores de la parte física de la religión, que es lo primero que el creyente ve. Entonces, para cerrar esa parte de cómo utilizan la religión para la implementación del plan final, que veamos cómo cada pieza encaja a la perfección, ¿no? Shambhala con su fraternidad blanca, desde ese lugar entre el sol y la tierra, desde el etérico, hacen toda esa influencia con toda su jerarquía materializada en cuerpos de hombre a través de todas las castas de sacerdotes, de toda la figura de Jesús, que ya hemos visto cómo sirve, ¿no? para judaizar psicológicamente a la humanidad, para luego que los templos terminen de alguna manera de dirigir el culto hacia donde ellos quieren, ¿no? Bueno, muy bien, vamos a detenernos ahora, mucho más cortito, en un apartado en el que vamos a ver cómo la rama política, digamos la parte política de este mundo,
está también al servicio de este plan final, ¿no? Y nos vamos a detener en la creación del pueblo elegido y en la creación de la sinarquía universal. Bien, sobre el pueblo elegido ya hablé en el vídeo anterior sobre, bueno, que era Israel, cuál fue el pacto que hizo Abraham, que luego hizo Moisés con el Creador, a partir del cual ese pacto de sangre, ¿no? Ellos reciben las tablas de la ley, que nos cuentan que son los 10 mandamientos. No, reciben las primeras tablas con la Jokmah, con la sabiduría originaria, les dan al pueblo de Israel la herramienta para manipular a través de la cábala acústica y numeral al resto de la humanidad. ¿A cambio de qué? De que el pueblo elegido le entregue al Creador el holocausto de fuego de la humanidad. Es decir, que entrega a la humanidad el holocausto de fuego a través del sacrificio global, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Entonces, bueno, realmente todas las fuerzas desde Shambhala, la Fraternidad Blanca, están dirigidas a sostener a este pueblo elegido para que puedan realmente llevar a cabo, ¿no?, el plan final, que es el que el pueblo de Israel se levante como el dirigente global, mundial, de la humanidad al completo, ¿no? ¿Y cuál es el instrumento a su vez? Es decir, el pueblo elegido es un instrumento del demiurgo para la ejecución de su plan aquí en la tierra, ¿no? Para que haya un colectivo que sea el que les represente, el que canalice su voluntad y el que a través de él pueda dominar al resto de la humanidad. Pero a la vez que el pueblo elegido es el instrumento, el pueblo elegido se sirve del instrumento de la sinarquía universal, que no es más como que la estructura cultural, política, religiosa, económica, es decir, todo el engranaje artificial de esta cultura, de esta sociedad mundial, que realmente está destinada a la sinarquía, a la ejecución final y a sostener al pueblo elegido para que pueda realmente alzarse con el poder del control mundial. Entonces, toda esa sinarquía, de alguna manera, bueno, tiene muchas formas de operar, ¿no? Lo primero es tratar de las tres funciones que ahora se dividen en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Ya la sabiduría hiperbórea hablaba de que estas tres funciones era la función regia, la función sacerdotal y la función guerrera. Y que es curioso, aquí claro, se nos vuelve a romper otro esquema, los tiempos de paz y de progreso, que uno dice, ay, es todo lo que todos queremos, ¿no? La paz y el progreso en la humanidad. Bueno, la paz y el progreso son las herramientas de la sinarquía, de la fraternidad, de Shambhala hasta arriba, para realmente llevar a cabo el plan final de evolución. Recordad que la evolución es el motor de la creación para llegar a la perfección final. Y la perfección no es que bien, todos estamos en la paz. La perfección es que el demiurgo abre la boca y nos fagocita a todos y se acaba el cuento, ¿sí? Entonces, las épocas en las que estas tres funciones están en equilibrio, hay paz y hay progreso. ¿Cuál es la función, que ya veremos con la estrategia odal, ¿no?, de la sabiduría hiperbórea? ¿Cuál es la función que tiene, por tanto, la fraternidad blanca y toda la sinarquía universal? Tratar de mantener las tres funciones en equilibrio. Y por el contrario, la sabiduría hiperbórea lo que quiere es desequilibrar, es decir, que la casta guerrera y la casta regia sean las que predominen en contraposición, o sea, en contra, digamos, de la casa sacerdotal, que es la que representa el pacto cultural y al demiurgo, ¿no? Entonces, bueno, el equilibrio de estas tres funciones es fundamental para que la sinarquía pueda asentarse, ¿no? Luego también necesitan una unificación del poder económico, del poder militar, por supuesto del poder religioso. Ya hemos visto cómo los templos son la estructura física que contiene la unificación del culto, ¿vale? Y luego también a nivel político, ¿no? Nos cuentan que hay derechas e izquierdas, lanzan ahí a la palestra, digamos, del mundo político, pues a los judeomarxistas y a los judeoliberales, la izquierda y la derecha, que al final es lo mismo, es el mismo cuento para tenernos distraídos
y al final quien está detrás es la sinarquía, o sea, realmente están en todas partes, están infiltrados en todas partes, incluso en todas las religiones, en el budismo, o sea, están detrás de todas las estructuras religiosas, políticas y culturales que sostienen todo este mundo de la creación. Bueno, pues estamos ya llegando a las últimas piezas de este puzzle tan complejo que yo estoy tratando de sintetizar lo más posible. Seguramente el vídeo es más largo de lo que yo habría querido, pero bueno, creo que todas estas piezas forman parte del mismo contexto y no correspondía separarlas otra vez en otro vídeo, ¿no? Hemos visto cómo la religión es una herramienta para el control de la humanidad, como la política, también a través de la creación de la sinarquía, del pueblo elegido. Vamos a sorprendernos seguramente de estas reflexiones sobre la cultura, sobre la trampa del progreso y del futuro, que nos van a ayudar a entender un poquito mejor dónde estamos parados, ¿no? Cómo realmente creemos que el problema está fuera, ¿no? Ya sabemos, las culturas occidentales, actuales, cristianas, pues están sumidas en la depravación, en el estrés, en el materialismo, el consumismo, en fin, al final en cualidades judaizadas, ¿no? Todo en el lucro, en el saqueo, en el robo, en el engaño, en la infidelidad. Son cualidades que la mente psicopática global son las que mantienen en la cultura, ¿no? Pero la noticia buena y mala es que la cultura que más daño nos hace y que más nos controla no es la que viene de fuera, sino es la que tenemos dentro. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, por eso habla en el libro de la sabiduría hiperbórea de Belicena Vilca cómo la cultura es un arma estratégica en manos de la sinarquía, porque nosotros, el alma, ya hemos visto, el alma es la parte creada por este demiurgo. El sujeto anímico, es decir, el alma, está compuesto por tres esferas: la esfera racional, la esfera emotiva, la esfera cultural y luego la esfera de conciencia, cuando ya el espíritu se une, ¿no?, a la fiesta. Entonces, no podemos interpretar el mundo con pureza desde el espíritu, porque las premisas culturales, la estructura cultural está entre nosotros y el mundo, es decir, entre el micro y el macrocosmos está toda la estructura cultural, de forma que cuando el yo del espíritu está fundido con el sujeto consciente del alma, está tomando por verdades propias lo que son realmente los objetos culturales del pacto cultural que está ahí para manipularnos, ¿sí? Es un poco el resumen de cómo la cultura, que nos la venden como algo bueno, realmente es el arma estratégica para acabar con nosotros. Fijaos cómo los pueblos originarios, hiperbóreos, los más puros, ¿no?, como los vikingos, como los bárbaros, los que llamaban pueblos bárbaros, son pueblos sin cultura. No significa que no tuvieran tres instrumentos hechos con madera y que pudieran cantar y bailar, pero no son productores de cultura, porque lo que ahora vemos como maravilloso, crear discos, libros, pintura, cine, la creación, la cultura, nos la han vendido como el no a más, como el culmen, como la representación maravillosa que está demostrando que somos el hombre más, que somos el ser más evolucionado de la creación, que estamos arriba de la cadena alimentaria, que nos lo merecemos porque creamos maravillas en la cultura, y la cultura es la podredumbre realmente del espíritu, es lo que nos está manteniendo atrapados en este juego. Y dentro de la cultura, la trampa del progreso es quizá, y de la evolución, es quizá lo que más nos despista. ¿Por qué? Porque nos venden, ¿no?, que el progreso, por supuesto, es bueno, y además que se llega ahí a través del sacrificio, de la moralidad, de la educación, de la evolución. Entonces, tenemos que despertar a la trampa de la evolución. Ya hemos visto, por eso este vídeo, la primera parte del vídeo 3, abría con el plan del demiurgo, para que entendamos que el concepto de la evolución
está sustentado en las leyes de la evolución que crearon el universo entero material. Es decir, que el evolucionismo que nos cuentan la sinarquía y todos los políticos, que es maravilloso, es un instrumento de control brutal, porque ya hemos visto cómo la evolución es lo que marca el ritmo de la creación y que el final, digamos, el final al que estamos destinados como almas es a la perfección final, ¿sí? Entonces, la evolución es el motor de la creación del demiurgo que ha creado esta creación donde estamos atrapados, ¿vale? Entonces, ¿qué ganan las élites, la sinarquía universal con el concepto que nos meten de la evolución y del progreso? Pues ganan control sobre nosotros. ¿Y cómo? Porque si asumimos que el futuro depende del progreso, es decir, que el futuro es un resultado consecuente y lógico de lo que hagamos en el presente, eso va a justificar que para que tengamos un futuro maravilloso hay que ejercer ciertas medidas de control en el presente. Es decir, nos están vendiendo lo que está pasando ahora, para que estemos todos sanos y para que esta película pase y podamos volver a la vida normal, tenéis que tragaros un montón de medidas coercitivas, abusivas, injustas, absurdas, inútiles y dictatoriales, pero son importantes para el futuro, porque el futuro es lo mejor, es donde está todo, ¿sí? Entonces, fijaos la trampa de la evolución y la trampa del futuro. Por eso, toda la energía de la sinarquía y de la maquinaria brutal que ya habéis visto, que abarca todo, la cultura, la religión, la política, la economía, lo militar, todo en esta creación, en esta tierra en concreto, como todo está destinado para desacreditar el pasado, todo. Los científicos, por un lado, nos dicen que en el pasado no hay nada interesante que ver. Total, si venimos del mono y antes del mono venimos de un reptil que sale del agua así, que se convierte en un mamífero, o sea, un disparate total. Están degradando nuestro espíritu divino y nos están equiparando a reptiles y a monos. Eso es lo que hace la ciencia. Entonces, toda la intención está en que creamos que el pasado no sirve de nada, qué rollo la historia. Por eso nos cuesta mucho leer el libro de Belicena, el primero, porque se detiene mucho en episodios históricos, pero si no nos damos cuenta de que en el origen de la historia está nuestro origen escondido, como ya cuentan en el libro, ¿no? Por el Grial el hombre despertó. El Grial que nos cuentan las películas, el Santo Grial, es real, no es un objeto físico. Ya hablaremos del Grial, ¿no? Pero el Grial es la posibilidad que tiene el espíritu a través de él de recordar lo que es y despertar del engaño y volver a casa. Entonces, por eso hay tanto interés en que no miremos al pasado, y nos ha contado la teología, la ciencia y toda la cultura que el pasado no merece la pena, que en el pasado solamente hay decadencia, que el futuro es como el culmen de la aspiración de todo ser humano, donde están todas las realizaciones, toda la abundancia, la quinta dimensión. Aquí es donde entra la parte espiritual que nos atañe a nosotros. Vamos hacia la quinta. Esta tercera es una porquería, pero la quinta maravillosa. Fijaos dónde nos están metiendo, en el plan lineal evolutivo del demiurgo. Estamos participando en su conciencia creadora, que es el tiempo, creyéndonos que ahora nos va fatal, pero que esta tierra va hacia la quinta. Y aunque sea verdad que esta élite caiga, y que la Alianza Blanca levante todo el pastel, y aunque sea verdad que pasemos a quinta, seguimos en el mismo juego de la evolución. Por eso la sabiduría hiperbórea es tan demoledora, porque no te deja agarrarte ni a la quinta dimensión, ni a la octava, es el mismo juego. Entonces, todo está dirigido hacia ahí, la teología, ¿no? Al final está el paraíso, ¿no? Todos los rosacruces, todos los teosofistas, ¿no? Al final está la unión con el demiurgo, ¿no? Que te lo cuentan como el culmen de la maravilla, y cuando ya te has unido al demiurgo, ya estás perdido.
Ahí ya no puede el espíritu regresar al origen, ¿no? Incluso los más ateos y más materialistas y cientifistas nos venden que el futuro es donde va a estar el mundo mejor, de más avances tecnológicos, donde va a vivir un hombre tecnócrata, bueno, un poquito robotizado, pero total, no importa porque vamos a vivir en el culmen de la abundancia material. El futuro nos lo han vendido como la salvación y la solución a todo, y el pasado lo han demonizado para ocultarlo, para que no tengamos ganas de mirar a nuestra historia. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad. Porque realmente la vuelta a casa no es hacia adelante, es hacia atrás, es hacia el origen, es para llegar antes del mundo creado, ¿sí? Ese es el juego que hay que romper dentro de nosotros, porque es la cultura la que a través de la programación de películas, de vídeos, de la ciencia, de lo que nos cuentan, todo está dirigido para que neguemos el pasado y entreguemos todo el poder a esos tecnócratas del futuro que nos van a machacar en el presente, pero merece la pena por un futuro mejor. O incluso los que sabemos la película, ¿vale? Ya sabemos que no nos van a vender el futuro mejor si te pones el pinchacito, pero sí un futuro mejor si conecto con ángeles, arcángeles, jerarquías y ya estamos viendo quiénes son. Entonces, cualquier idea de que el futuro es la solución y la salvación es una idea sinárquica creada por la élite para realmente terminarnos de desorientar y impedirnos que nos orientemos correctamente hacia el pasado, donde está la verdad de nuestro origen. Bueno, vaya peliculón, ¿no? La verdad es que es alucinante. Yo sé que contado así suena ciencia ficción, vamos, como poco, ¿no? Bueno, dejad que esta información, que no es información mental, dejad que entre en vuestra sangre y que haga el trabajo que tenga que hacer. Para terminar el vídeo me gustaría comentar que sí hay salida, o sea que está escrito de alguna manera, incluso en la Biblia, lo que pasa es que todo muy codificado, ¿no? El tema del holocausto de fuego, hay 2 ejemplares de un libro en el que está descrito realmente el holocausto de fuego final, y Luis Felipe Moyano pudo acceder a uno de estos libros y realmente comprender en qué consiste eso, por eso nos lo cuenta y suena a película, ¿no? Luego ya que cada uno le vibre o no en verdad dentro de él, ¿no? Pero lo importante es entender que sí hay salida, que ese es el plan, pero mientras sigamos dormidos sin recordar el espíritu que somos. Entonces, una vez que, digamos, los dioses traidores al espíritu crean Shambhala, la fraternidad blanca, todo este montaje, por su parte, los dioses leales del espíritu, los siddhas leales, liderados por Cristo Lucifer, ¿no? Que es quizá el espíritu increado más cercano del incognoscible, ¿no? Es el que desarrolla lo que llama la sabiduría hiperbórea la estrategia odal, que es como una estrategia creada por estos siddhas, por estos seres liberados más allá del mundo creado, para asistirnos a nosotros, ¿no? Entonces, una vez que entraron por la puerta de Venus y llegaron aquí y pasó todo lo de la Atlántida y demás, pero una vez que ya la fraternidad blanca creó Shambhala, ellos ya no pudieron sostener su presencia aquí en la Tierra. Lo que hicieron fue también crear, digamos, su plaza liberada, crear su propio espacio donde poder tener de cerca a los espíritus atrapados, porque ellos tampoco, estos dioses leales, no querían tampoco abandonar a millones de espíritus que estaban aquí atrapados en este plan satánico del demiurgo, ¿no? Entonces crean la estrategia odal, que es una estrategia para despertar, tanto a nivel individual como colectivo, para despertar a los espíritus dormidos y atrapados, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene ya muchos puntos que iré desarrollando quizá más en el vídeo sobre la liberación del espíritu, pero en resumen contar que pues estos dioses crean su espacio fuera del tiempo y del espacio del demiurgo, porque mientras uno esté atrapado en el ritmo del macrocosmos, no puede realmente
hacer un trabajo de reorientación hacia el origen, porque estamos totalmente sumidos, ¿no?, en las reglas de la evolución que ya hemos visto. Entonces hace falta aislar una plaza, en eso consiste la sabiduría hiperbórea, ¿no?, en ofrecer herramientas para reorientar al espíritu y para ayudarle a crear un espacio liberado dentro donde el demiurgo no tenga ningún acceso, porque ya hemos dicho que el alma que está en nosotros es el demiurgo, entonces no podemos librarnos de él. ¿Cómo podemos evitar que nos condicione algo que forma parte de nuestra estructura psíquica? Bueno, sé que esta estrategia odal se puede llevar a cabo tanto a nivel individual como colectivo. Por eso nos explican en los libros, ¿no?, de los fundamentos, cómo crear el arquémona, ¿no?, esa plaza liberada interior donde podamos estar aislados de la influencia del demiurgo y de nuestra propia alma, ¿no? Y bueno, pues digamos fuera, que todo lo que nos cuentan los libros como fuera, los dioses que están en Agartha esperando a la batalla final, no nos despistemos tampoco con el tiempo, con el futuro que van a venir de ayudarnos, porque estamos entrando entonces en el juego de la creación, en la línea del tiempo, en la conciencia del demiurgo que es el tiempo. Aquí no hay espacio ni tiempo, los dioses liberadores somos nosotros, el demiurgo somos nosotros, Shambhala está en nosotros y Agartha, que es el espacio liberado de estos dioses leales, también está en nosotros. Pero bueno, para que nos entendamos, como lo cuentan aquí narrado, como la historia, ¿no? Entonces estos dioses leales crean esta plaza liberada, crean su cerco, su arquémona, aplican la posición estratégica que cuentan, son términos que ya iréis comprendiendo si decidís leer los libros, y se crea esa plaza donde realmente, bueno, por un lado está Agartha, que es como el espacio donde desde el presente nos están ayudando, y luego está el Valhalla, ¿no?, que sale mucho en la serie de los vikingos, que lo han desnudado de toda mística, el Valhalla, como si fuera el lugar al que van los guerreros que mueren en combate, ¿no? Pero es la isla que fue creada, ¿no?, a través de la arquémona, de la muralla invisible, ¿no?, de los dioses leales, para poder realmente tener un espacio en el mundo del demiurgo desde el que recoger a los que morían en combate verdaderamente y también poder sostener a los espíritus que están dormidos y atrapados. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo cuentan muy bonito en el libro a través de una alegoría, ¿no? Los dioses leales no pueden entrar en el universo material porque, como ya dijimos primero, su propia hostilidad esencial fulminaría todo lo que hay aquí. El poder del espíritu no puede estar aquí puro, ¿no? Y por otro lado, si entran a liberarnos, están validando el mundo de la creación, que ya hemos visto que es una ilusión, que no es real. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues a través de lo que llaman una canción infantil, tratar de despertar la nostalgia de una patria originaria, y yo lo he sentido leyendo los libros. Se despertaba en mí un recuerdo informe, aforme, ¿no?, totalmente amorfo, fuera de lo que yo podía describir con mis sentidos, ¿no? Era el recuerdo del origen. Eso es lo primero que tiene que despertarse para que el espíritu reaccione y tome conciencia de su propia situación. Entonces esa estrategia odal, que tiene que ver para su ejecución, pues está la figura de Cristo Lucifer, que baja aquí al infierno de esta tierra en la época de la Atlántida, ¿no?, con el grial, que es esa piedra que forma parte de su corona, donde está realmente el símbolo del origen, que el espíritu puede ver reflejado, y al reflejarse se activa el recuerdo en la sangre. En fin, es un proceso muy difícil de explicar ahora, pero en conclusión, la figura de Cristo Lucifer, del grial, tiene la función de ayudar a los espíritus a despertar y a reorientarse hacia el origen, ¿no? Y luego también la estrategia odal de los dioses leales tiene la función de mover a pueblos completos a través de la activación carismática de un líder, poder vincular a un pueblo completo para que el despertar del espíritu en la sangre, para que el despertar del recuerdo del origen y la reorientación se haga de forma grupal.
Y eso se ha intentado a lo largo de la historia muchas veces, y la última vez fue en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial. Y la estrategia odal también tiene, digamos, su materialización en la política, ¿no? Porque para tratar de desestabilizar el plan de la sinarquía, de la creación del gobierno mundial, pues los dioses liberadores, a través de reyes que ha habido, ¿no? Como Felipe el Hermoso y como otros reyes que realmente eran hiperbóreos, ¿no? y que sostenían el pacto de sangre original, ellos trataban de desestabilizar las tres funciones que he dicho antes, ¿no? La función regia, la sacerdotal y la guerrera, porque cuando hay equilibrio de las tres funciones hay paz y progreso hacia el plan final de la sinarquía. Es muy fuerte lo que se tiene que romper dentro de nuestras mentes para alcanzar a comprender la magnitud del engaño en el que estamos. Así que es importante conocer la verdad, porque si fuera por el Dios que nos ha creado, que ha creado la parte nuestra creada, ya sabemos que tenemos una parte increada que es el espíritu, si por este Dios fuera, vamos a perecer todos en el holocausto de fuego, porque ya ahí habrá acabado, pues será la gran noche de Brahma, de la que hablaba antes, el gran pralaya, y ya él fagocita toda su creación y se termina este gran día creado, ¿no? Y además el hombre pecador, que el hombre pecador es aquel que recuerda, que osa recordar su origen divino hiperbóreo, espiritual, ese es el primero que tiene que morir. Entonces, ¿hay salida a esto? Sí. ¿Cuál es la salida? Hacer el trabajo de, por llamarlo de alguna forma, permitir que esta información entre y active nuestros espíritus para despertar. Porque en el momento en el que el espíritu está despierto, ya no entra en el juego del demiurgo. Y si se consigue llegar al origen, que no hace falta morir a este cuerpo para realmente unirse al origen y volver a casa, cuando logramos aislar definitivamente el yo del espíritu de este mundo creado, que eso es lo que propone la sabiduría hiperbórea y por eso nos ofrece todas las herramientas para hacerlo, cuando consigamos eso, vamos a poder seguir viviendo en este mundo, pero totalmente aislados, sin que signifique estar aislados físicamente, pero aislados de la locura de esta creación psicopática en la que estamos metidos, ¿no? Pero mientras sigamos dormidos, mientras sigamos queriendo poner al espíritu de rodillas ante el alma, ¿no? Todos los sacerdotes del pacto cultural, incluso que están favoreciendo la implantación de la sinarquía mundial, todos van a perecer, según Jehová, ¿no? En el holocausto de fuego, ¿no? Entonces, aquí no se salva nadie, ni Cristo, y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, bueno, mientras sigamos alabando a la paloma de la paz, que la paloma es el símbolo de Israel, y ya sabemos la paz, que ya hablaré de esto en el vídeo de la nueva era, el vídeo 5, ¿no? El engaño de la paz, es que es muy fuerte, o sea, es que cualquiera que vea esto va a pensar, esa se ha vuelto belicista, racista, fascista, o sea, no, vamos a acabar de los istas, vamos a salir de las estructuras, por favor, es que es muy gordo el desmontaje que hay que hacer. Y mientras no lo hagamos, vamos a seguir creando un futuro maravilloso de quinta dimensión, absolutamente engañados y dirigiéndonos hacia la boca del lobo, que es, como he contado, pues este plan satánico de este Dios que ha creado este universo desde la envidia, desde la comparación y desde la incapacidad de crear nada puro, porque él mismo ha perdido su conexión con el origen. Y nosotros lo tenemos. Esa es la buena noticia. Nosotros somos el origen está en nosotros. Lo que pasa que nos han despistado, el espíritu está revertido, no puede ver su yo infinito, no puede conectar con su yo absoluto. La clave está en los libros, son el trampolín para despertar esa certeza dentro, y cuando el espíritu verdadero que somos despierte, no hay demiurgo en el universo ni en los multiversos que pueda hacernos nada jamás.
Porque aunque caiga fuego del cielo y ocurra el holocausto de fuego de la manera en la que este psicópata decida, aunque muera el cuerpo, jamás nos pasará nada como espíritus eternos. Pero mientras sigamos atrapados en el maya, ocultados de la verdad, vamos a seguir atrapados en la rueda de la reencarnación, olvidados de nuestro origen una y otra vez. ¿Cuánto tiempo más quieres aguantar este infierno? ¿Cuánto tiempo más quieres vivir alejado de tu verdad? ¿Cuánto tiempo más quieres vivir en el miedo? El espíritu que despierta no tiene miedo, se expone, dice su verdad y deja que la lealtad, el honor y el valor le guíen y le inspiren. Bueno, espíritus, hasta aquí llega este vídeo. Gracias por haber llegado al final. No sé ni el tiempo que llevo grabando, llevo muchas horas aquí sentada porque he grabado las dos partes del vídeo 3 seguidas, pero me siento honrada de poder transmitir esta información, de poder poner mi parte animal, Pasú, que es la parte creada por este Dios. Esa es la forma estratégica de utilizar mi parte satánica que tengo yo y que tenemos todos, porque todos tenemos alma y el alma es del demiurgo. Pues pongo mi alma, mi cuerpo al servicio del espíritu a través de estos vídeos, a pesar del cansancio, del insomnio, del dolor, de los miedos, de las críticas. No importa nada cuando la acción potente y determinada del Espíritu guía tus pasos. Así deseo que sea en vosotros, más allá del miedo, más allá del encadenamiento, unidos siempre por la cadena dorada que nos conecta y que nos asegura que el camino de regreso al origen es nuestro, es legítimo, está allá adentro, pero tenemos que recordarlo y tenemos que reorientarnos hacia él. Aquí estoy a vuestra disposición. Un beso y hasta pronto. Gracias.